Bien, primero alteraciones del equilibrio ácido-base. Normalmente el metabolismo aporta de 12.000 a 15.000 milimoles diarios de ácido carbónico y 80 milimoles de ácidos volátiles. La concentración de hidrogeniones en estos espacios es mantenida por un límite estrecho. Recuerden que el pH normal es 7.35 a 7.45. Es un límite bastante estrecho. Las moléculas que contienen hidrógeno y pueden liberar hidrógeno en una solución reciben el nombre de ácidos. Un ejemplo, ácido clorhídrico, ácido carbónico, ácido láctico. Las bases son aquellas que pueden aceptar hidrogeniones. El ejemplo, el bicarbonato. El bicarbonato acepta hidrogeniones para formar ácido carbónico. El pH es el logaritmo inverso de hidrogeniones. ¿Qué quiere decir? Entre más hidrogeniones, más bajo el pH. Entre menos hidrogeniones, más alto el pH. Hay buffer intra y extracelulares y también pulmón y riñón que estos se encargan de regular el equilibrio ácido-base. Un buffer puede aceptar o donar protones y por lo tanto puede atenuar los efectos del cambio de pH, o sea, no puede evitar que haya desviación total, pero sí disminuir los cambios. Hay tres sistemas primarios que regulan la concentración de hidrogeniones para evitar la acidosis y la alcalosis. Hay sistemas de amortiguación químico en líquidos orgánicos, el centro respiratorio, que es sumamente importante ya que puede eliminar o retener CO2, y los riñones, ya que pueden eliminar, retener ácidos, retener y eliminar bicarbonato. El CO2 o dióxido de carbono se une a una partícula de agua. A través de la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico. El ácido carbónico se separa en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces tengo ácido carbónico que se separa en hidrogeniones y bicarbonato. De forma inversa, los hidrogeniones se pueden unir al bicarbonato, forman ácido carbónico. A través de la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico se transforma en agua y CO2. El bicarbonato puede estar unido al sodio y formar bicarbonato de sodio. Entonces, ven cómo la anhidrasa carbónica se encarga de unir hidrogeniones y agua, hidrogeniones y bicarbonato en agua y CO2. Entonces, nuevamente, hidrogeniones más bicarbonato forman ácido carbónico en agua y CO2. Agua más CO2, ácido carbónico, y se pueden separar en forma de bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato es aportado por los riñones a través de su conservación por el filtrado o la regeneración de nuevo. El ácido carbónico rápidamente se convierte en agua y CO2. Los pulmones, como controlan CO2, me van a controlar indirectamente los niveles de ácido carbónico. La principal fuente de hidrogeniones es el metabolismo de las proteínas y la principal fuente de bicarbonato, riñón. Agua más bicarbonato, ácido carbónico, el ácido hidrogeniones más bicarbonato, ácido carbónico, el ácido carbónico en agua y CO2. Y el CO2 se elimina por pulmón. De esta forma, a través del ácido carbónico tenemos la relación entre pulmón y riñón para el control del pH. El centro respiratorio elimina y retiene CO2. De forma normal, el exceso de hidrogeniones estimula el centro respiratorio para eliminar CO2. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay muchos hidrogeniones el paciente hiperventila,
respira para eliminar CO2 y de esta forma disminuir la cantidad de ácidos. Ahora, la regulación respiratoria solo es una respuesta a corto plazo. Igual, cuando hay deterioro de la función respiratoria, como lo vimos en el primer parcial, asma, crisis severas, EPOC, insuficiencia respiratoria, eso nos puede causar retención de CO2 y por lo tanto menos eliminación de ácidos. El riñón forma y reabsorbe bicarbonato. Secreta hidrogeniones en túbulos renales. Elimina ácidos no volátiles. La mayoría del bicarbonato que se filtra se reabsorbe por riñón. En la luz de los túbulos, el sodio que va unida a bicarbonato se separan a través de la bomba de contratransporte sodio-hidrogeniones, mete sodio, saca hidrogeniones y los hidrogeniones se unen a el bicarbonato formando ácido carbónico. A través de la anhidrasa carbónica, los hidrogeniones se separan en agua más CO2. El CO2 viene, según una partícula de agua, ya en las células tubulares, se transforma en ácido carbónico, el ácido carbónico en bicarbonato, que sale al líquido intersticial renal, y los hidrogeniones se eliminan por la orina. Entonces, de esta forma, eliminamos hidrogeniones y formamos bicarbonato. También hay bombas que sacan de forma directa los hidrogeniones, el CO2 pasa de sangre, las células tubulares, se une al agua, forman ácido carbónico, los ácidos carbónicos se separan bicarbonato e hidrogeniones. Y los hidrogeniones son expulsados por la bomba de hidrogeniones ATPase. ¿Cuáles son los valores normales en gases arteriales? pH de 7.35 a 7.45, PO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio, presión arterial de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, bicarbonato de 22 a 26 mil equivalentes. Y el exceso o déficit de base de menos 2 a más 2000 equivalentes. Si hay mucha acidosis, va a estar más negativo. Si por el contrario hay alcalosis, va a estar más positivo. Otro parámetro importante en equilibrio ácido-base es el anion gap, que representa la relación entre aniones y cationes. El anion gap normal es de 8 a 16 y se saca restando el sodio menos la suma de bicarbonato más cloro. El sodio es el principal cation extracelular, el cloro y el bicarbonato los principales aniones extracelulares. Acidosis quiere decir que acumulamos o ganamos ácidos y hay pérdida de bases. Alcalosis, hay pérdida de ácidos y se acumulan bases. Metabólicas, que aumenta o disminuye bicarbonato. Respiratoria, que aumenta o reduce CO2. Entonces, si el pH es menos de 7.35 es acidosis. Si es más de 7.45, alcalosis. La respuesta va a depender de cuál está alterado, si el CO2 o el bicarbonato, porque siempre hay respuestas compensadoras. Por ejemplo, si riñón falla, pulmón trata de compensar. Si pulmón falla, riñón trata de compensar. Ahora vamos a ver acidosis metabólica.
Acidosis metabólica es un problema donde hay alteraciones en bicarbonato que está disminuido y me lleva a pH disminuido. Los problemas metabólicos pueden ser acidosis o alcalosis, los problemas respiratorios, acidosis o alcalosis, que pueden ser agudos o crónicos. En la acidosis metabólica, el problema inicial es la disminución de bicarbonatos. Es el problema primario. La causa de todo es que se pierde bicarbonato. ¿Por qué hay menos bicarbonato? 1, porque ganamos ácidos fuertes. 2, por la incapacidad para eliminar la producción normal de ácidos no volátiles. 3, porque se pierde bicarbonato de líquido extracelular. La acidosis metabólica, el pH es menor de 7.35. En etapas iniciales el pH puede estar normal. ¿Por qué? Por la respuesta compensadora. ¿Cómo voy a saber que tiene acidosis metabólica aún con pH normal? Simple, el bicarbonato está disminuido. Bicarbonato disminuido. La respuesta compensadora, como hay menos bicarbonato, es eliminar CO2. Al eliminar CO2, disminuimos la cantidad de ácido carbónico. Y por lo tanto, si hay menos ácido carbónico, tengo menos hidrogeniones. Causas, puede ser la pérdida de carbonato por tubo digestivo, por ejemplo, por diarrea. En riñón ya vimos acidosis tubular renal, donde estos pacientes tienen anion gap normal. Esa es la utilidad del anion gap, que me indica que no hay ganancias de ácidos cuando está normal. Estos pacientes con acidosis metabólica con anion gap normal tienen bicarbonato bajo y la respuesta compensadora es retención de cloro. Ahora, cuando hay anion gap aumentado, quiere decir que se ganan ácidos o se sobreproducen ácidos. El ejemplo clásico, la lactoacidosis del TOC en etapas tardías, la cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis por inanición. Luego está que no podemos eliminar ácidos, como ocurre en los pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal no pueden eliminar ácidos. Entonces van a retener gran cantidad de ácido. La respuesta respiratoria en la acidosis metabólica es aumentar la ventilación alveolar, ya que el pH ácido estimula los quimiorreceptores y el cerebro aumenta la frecuencia respiratoria. Los pacientes tienen la famosa respiración de Kussmaul, la respiración rápida y profunda, debido a que el pH ácido, estos hidrogeniones estimulan el centro respiratorio y el paciente va a hiperventilar. ¿Para qué? Para eliminar CO2. ¿Cuál es el problema? La respuesta respiratoria es corta, solo dura de 12 a 24 horas. La disminución del pH no retorna el pH a lo normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, al perder CO2, trata de mantener el pH, pero no lo mantiene normal. Ocupa la ayuda extra de riñón. El riñón lo que hace es que sintetiza bicarbonato. Pero esta es una respuesta tardía. La respuesta renal aparece al cabo de 3 o 4 días. Respuesta respiratoria, corto plazo. Respuesta renal a largo plazo. Nuevamente, la clave en la relación de pulmón y riñón a través de la anhidrasa carbónica por la formación de ácido carbónico. Las manifestaciones de acidosis metabólica están en 3 categorías. 1, los signos y síntomas del trastorno que causa acidosis.
2, los cambios en la función corporal relacionados con los mecanismos compensatorios. Y 3, las alteraciones en la función cardiovascular, neurológica y musculoesquelética por la disminución del pH. Los síntomas y signos de acidosis comienzan a aparecer cuando el bicarbonato cae a menos de 20. Cuando el pH está de 7.1 a 7.2, hay problemas cardiovasculares graves. Cae la contractibilidad cardíaca y el gasto cardíaco. El corazón se vuelve menos sensible a las catecolaminas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que tenga muchas catecolaminas, hay menor respuesta cardíaca. Y los pacientes pueden hacer arritmias ventriculares mortales. Conforme la acidosis avanza, el nivel de conciencia disminuye y los pacientes hacen estupor y coma. Cuando es más intensa la acidosis, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. La turgencia tisular se afecta y la piel se seca porque hay movilización de líquido del espacio extravascular al intravascular. Además, la acidosis deprime la excitabilidad neuronal, disminuye la unión de calcio a proteínas. Entonces tengo mayor cantidad de calcio. Este calcio libre puede disminuir la actividad neuronal. Entonces, ¿qué cambios y qué manifestaciones hay en acidosis metabólica? pH bajo, el trastorno primario, el bicarbonato disminuido, y la respuesta compensadora es eliminación de CO2. En tracto gastrointestinal hay anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, en función neuronal, debilidad, letargo, malestar general, confusión, estupor, coma. Función cardiovascular, vasodilatación periférica, la frecuencia cardíaca está disminuida, hay arritmias cardíacas, la piel es caliente, se ruboriza, a nivel cardiovascular, hay problemas óseos. Cuando hay acidosis crónica, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, y están los signos de compensación, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, que es la famosa respiración de Kussmaul. Hay hiperpotasemia, orina ácida y aumenta el amoníaco en orina. Al aumentar el amoníaco en orina, pues lo que buscamos es eliminar hidrogeniones. Además, la acidosis me causa alteración en la función leucocitaria, predispone a arritmias, me causa vasodilatación arterial e hipotensión, resistencia a la acción de las catecolaminas, resistencia a la acción de la insulina, supresión de la función linfocitaria, alteraciones en la producción de energía, estimula apoptosis, me causa cambios en el estado mental, aumenta la producción de interleucinas, aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, es venoconstrictor, disminuye el gasto cardíaco. La acidosis la clasificamos según el anion gap. Anion gap alto implica ganancia de ácidos. Anion gap normal menos bicarbonato y aumento de cloro. Patologías que me dan acidosis metabólica con anion gap aumentado. Insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, lactoacidosis, cetolactoacidosis, cetoacidosis por inanición y hay otras más raras. ¿Qué tienen en común todas estas? Que se ganan ácidos. Causas de acidosis metabólica con anion gap normal y potasio normal o disminuido.
diarrea o físulas digestivas, acidosis tubular renal, estados post-hipocapnia, inhibición de grasa carbónica, derivaciones uretrales o disfunción de ileostomía, colestiramina, magnesio, laxantes. Con anion gap normal y potasio normal o elevado, nefritis intersticial, insuficiencia renal temprana, hidronefrosis, hipoaldosteronismo, alimentación parenteral. Si nos vamos a lo más frecuente, es esto. Todas las patologías que me dan acidosis con anion gap aumentado. Ejemplos de acidosis metabólica: los diabéticos tipo 1 con cetoacidosis diabética, infecciones severas con choque séptico, deshidratación severa, ingesta de alcohol, inanición, insuficiencia renal aguda.